Hasselbalch, que pone de manifiesto y relaciona el CO2 y el bicarbonato. La relación de estos tendría que estar en equilibrio para mantener un pH adecuado. Vemos que no es lo mismo el intracelular y el extracelular. El pH normal, ideal para el intracelular, para que las enzimas, las proteínas intracelulares, para que el ADN, para que el ARN, los ribosomos funcionen, tendría que estar de 6.8 a 7 el pH intracelular, y a nivel sanguíneo tendría que encontrarse lo que ya conocemos de 7.4, el 7.4 más menos 0.04. Bueno, esto varía, aquí han tomado 7.35 a 7.45, ¿no?, como límites. Vemos aquí cuál es la relación que existe entre los niveles de hidrógeno y respecto a la acidez y a la alcalemia. Vemos que a mayor iones hidrógeno, mayor concentración de hidrógeno, habrá mayor acidez en la sangre, o sea, el pH se hará más pequeño, se hará en torno a 7, 5. Si recordamos nosotros, el pH del estómago va en torno a 2 más o menos, ¿no? Y por el contrario, si los iones hidrógenos en sangre disminuyen, nos llevará a una alcalemia, ¿no? El pH aumenta por la fórmula inversa del logaritmo de la concentración de hidrógeno, ¿no? Entonces, a mayor concentración de iones hidrógeno, vemos aquí, está en 20, nos dice que el pH está más alcalino. La concentración está en 80 nanomoles, nanoequivalentes por litro. Se está en 80, o sea, hay más iones hidrógeno, será más ácido. El pH de una solución se define de acuerdo a los conceptos de Sørensen. Como les decía, el logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones. Sørensen trabajaba en su laboratorio en más o menos 1930, y él es el que, haciendo experimentos con los iones hidrógeno respecto al funcionamiento de membranas, de proteínas, pone la expresión de pH, y él mismo hace la fórmula que nos traduce el pH en números enteros. Si no, estaríamos hablando de concentración de hidrógeno a 40 nanomoles, a 40 nanoequivalentes por litro, y no en pH, ¿no? Como les decía, el equilibrio ácido-base tiene que ver en la concentración, en la cantidad de iones hidrógeno que se encuentra en la sangre. Al día, la producción 60.000 equivalentes. ¿Y cuánto está en la sangre? Disuelta, libre, 40 nanoequivalentes. O sea, que tendría que excretarse la misma cantidad que se produce, o sea, 60.000 equivalentes al día, para mantener este equilibrio, para mantener esta concentración de iones hidrógeno, para mantener las funciones de nuestras células y que se pueden ser vistos a nivel micro y macroscópico, ¿no? Por eso es importante el equilibrio ácido-base. El cuerpo, ¿cómo reacciona a una carga ácida diaria? Sobre todo en pacientes con estrés, en pacientes que estén con sepsis, en shock séptico, hospitalizados. Hay gran producción ácida diaria, mucho ácido. ¿Qué hace el organismo? Tiene que tener sus tamponadores, sus buffers, sus reguladores. ¿Cómo hace esto? A varios niveles: a nivel extracelular, a nivel intracelular, a nivel pulmonar y renal. Lo vamos explicando más adelante. Pero el primero que actúa es
el extracelular. ¿Quién está en el extracelular? El bicarbonato. El bicarbonato se encarga del 50-75% de esos iones hidrógeno que están por ahí libres, se encarga de, digamos, anularlas, de tamponarlas. Posteriormente, más tardío, el intracelular, luego el pulmonar, y ya de 12 a 24 horas a nivel renal empiezan a regular esta carga ácida. Entonces vemos que la primera en actuar, el extracelular. A este nivel, en el plasma, tenemos que saber que actúan ¿quiénes? Las proteínas como tamponadores, las proteínas, la hemoglobina y principalmente, lo que ya mencioné, el bicarbonato. A nivel pulmonar, ¿cómo regulamos esta carga ácida? Dije que el CO2 a la larga producirá iones hidrógeno y se tienen que eliminar, así que tenemos que eliminar el CO2. ¿Cómo compensaremos esa carga ácida diaria? Eliminando ese CO2. Y a nivel renal, ya más relacionado al bicarbonato, a eliminación de amonio, de fosfatos, ya más adelante lo describo con detalle. Como les decía, Sorensen ideó la fórmula para expresar la concentración de estos iones hidrógeno, para expresarlos en términos más exactos, más manejables, digámoslo así, en números enteros, 7.3, 7 número entero, pero ya no es 0.0004, ¿no? Después del 0 hay 9 cifras, 0.9 cifras y 4. O sea, nos demoraría mucho para términos de experimentación, para términos prácticos. En nuestra práctica diaria en el hospital no podríamos hacer esto, ¿no? Así que se ideó en términos más manejables y tenemos el pH así de 7.3, 7.4. Bueno. El pH plasmático se refiere habitualmente a la relación entre las concentraciones de bicarbonato y ácido carbónico. Ya, ahora vemos eso. El CO2 en presencia de la anhidrasa carbónica se hidrata de la siguiente forma. Dijimos que el CO2 a la larga se convierte en iones hidrógeno. Vemos esto. El ácido carbónico en la sangre es muy inestable. O se va a convertir en CO2 y agua, o se va a convertir en hidrógeno y bicarbonato. La relación de estos dos, como dice aquí, en condiciones normales la concentración de bicarbonato y CO2 disuelto está en una proporción de 20:1. Si están en esta proporción, el pH se mantendrá adecuado, 7.4, lo que ya conocemos, más o menos 0.04 o más o menos 0.05. En condiciones normales, entonces, la proporción es de 20:1. Dice aquí, el pH plasmático se refiere habitualmente a la relación de las concentraciones de bicarbonato y de CO2. Ya vimos en la fórmula de Henderson-Hasselbalch, que es la relación del bicarbonato arriba y el CO2 abajo, expresado como presión parcial de CO2 y concentración de bicarbonato en el denominador. Términos prácticos: ¿de qué depende el pH? De la producción del CO2 y del bicarbonato, de la proporción que exista entre estas dos. Si uno de ellos se sobrepasa, la otra la compensará. Si en el otro brazo una se sobrepasa, esta le compensará, y si es que no puede compensarla, empieza ya las alteraciones directas en el pH. El sistema de tapón de bicarbonato viene referido a ¿qué hace el organismo para defenderse ante un exceso de iones hidrógeno? Ya mencionamos, en primer lugar,
responde el extracelular. ¿Qué hace el extracelular? ¿Qué hay en el extracelular? Bicarbonato. El bicarbonato tamponará a esos iones, a esos hidrogeniones. En esto consiste la acción del bicarbonato. Veamos entonces, el bicarbonato se unirá al hidrógeno, anhidrasa carbónica, muy inestable, se formará CO2 y agua. Tenemos un ácido volátil, tenemos agua, nosotros la aprovechamos y también elimina en el aire expirado, y el CO2 se puede eliminar ya por la respiración, por los pulmones. Hemos convertido el hidrógeno a CO2 y lo estamos eliminando por la respiración. Trabajo similar hace a nivel renal. Ya lo vamos a describir más adelante, formando sales de fósforo y además amonio. A partir de amoníaco le entrega un hidrógeno, dentro de la célula interviene el bicarbonato, hace que desplace con uso de ATP el hidrógeno hacia los túbulos colectores de riñón, hacia los túbulos distales, y saldrá el bicarbonato, el amonio por la orina, y así elimina a nivel renal, con uso de bicarbonato, el exceso de iones hidrógeno. ¿Se entendió? Vamos ahí, para que quede más claro. El bicarbonato actuará a nivel extracelular, tamponando el hidrógeno. Esta se convertirá en CO2 y agua, y la eliminaremos por la respiración. Hemos eliminado hidrógeno por la respiración. ¿Cómo? Como agua y como CO2. A nivel renal, el bicarbonato, a nivel de las células renales, usa el bicarbonato, usan los transportadores que necesitan ATP, hacen un intercambio del intracelular a la luz de los túbulos renales. Hay un intercambio de hidrógeno, sale hidrógeno, entra sodio y forma sales de fósforo y amonio. Estamos usando el bicarbonato a nivel renal para eliminar el hidrógeno. Así trabaja el bicarbonato. El organismo dispone para defenderse de forma rápida contra la acidez de la manera siguiente. De primera línea, los buffer, ya los mencionamos. Bicarbonato a la cabeza. De segunda línea, la regulación respiratoria. Y tercera línea, la regulación renal. Recordemos un poco. Los buffer actuarán inmediatamente tamponando esos iones hidrógeno. Regulación respiratoria se demorará unos minutos a horas y eliminará esos iones hidrógeno en forma de CO2. Y a nivel renal, descrito que empieza a las 12 a 24 horas, pero ese tiene mayor potencia, digámoslo así, para regular el pH a nivel sanguíneo, pero se demora más. Inmediato, pero tiene poca potencia. La segunda línea, la regulación por respiración, que ocurre a nivel intermedio, y la potencia también es intermedia. Y la regulación renal, que ocurre más tardíamente, con las horas, después de 24 horas, pero tiene mayor potencia para regular el pH. Veamos aquí el sistema bicarbonato. El sistema bicarbonato CO2 representa el 75% de la capacidad del buffer. Como les decía, el bicarbonato representa desde el 50 al 75% el poder regular el pH de la sangre. ¿Quiénes más están a cargo en la sangre? Dije, extracelular. De todo el extracelular. Los que actúan primero, la sangre extracelular. Aquí, ¿cuáles están? El bicarbonato, la hemoglobina, las proteínas y los fosfatos.